Tenya Ida fue entrenada desde su nacimiento para convertirse en una heroína. Lo sabía, pero no se molestó por la decisión. Su hermano, Tensei, se convirtió en un héroe antes que él. Ver a su hermano arriesgar la vida y las extremidades para salvar a la gente. Lo enorgullecía estar relacionado con él y lo hizo querer esforzarse a las mismas alturas. Ser una persona que pudiera cambiar el mundo como lo había hecho su hermano. Hizo que todo el entrenamiento valiera la pena. Llegar a Wano fue un problema, incluso se había estado pateando a sí mismo por no darse cuenta de lo que su compañero de clase, Akitami, tenía sobre el examen de ingreso. Sin embargo, no dejó que eso lo detuviera. Continuó esforzándose por mejorar no solo a sí mismo, sino a todos sus compañeros de clase como representante de la clase. Le dolía tener que abandonar a personas necesitadas en la USG, pero lo único que demostró es que necesitaba hacerse más fuerte. Más rápido. Alguien en quien la gente pudiera confiar. Él solo tenía que hacerlo. La fiesta del deporte fue un punto de inflexión. Al principio se esforzó por enorgullecer a su hermano y a sus padres, superando las 2 primeras rondas a buen ritmo. No le importó perder ante su buen amigo Momo en la primera ronda del torneo. Estaba feliz de que también alguien que sabía merecía la victoria. Pero luego, cuando todavía se estaba recuperando de un final destructivo en la segunda ronda, recibió una llamada telefónica. Nunca llegó a ver a Akitani en la enfermería. Corrió como un tiro al Hospital General para ver a su hermano. Durante el festival deportivo, mientras patrullaba, su hermano, el Prohero Ingenium, fue emboscado por el villainero Killer Stein y apenas había salido con vida. Aún así, estaba paralizado por la pérdida, poniendo fin a su carrera de héroe. Como héroe, Ingenium estaba muerto incluso si Tensei Ida hubiera vivido. Cuando era más joven, recordó que Tensei se había retirado temporalmente como Ingenium. Sus acciones habían causado la muerte de un joven. Tensei, para expiar, decidió retirarse por unos años, entrenarse para mejorar para que tal cosa no volviera a suceder y luego volvió a tomar el examen de licencia de héroe más tarde. Fue el error más grande que jamás había cometido y se aseguró de que Tenya lo supiera. Le dijo a su hermano que fuera mejor de lo que era. Y Tenya prometió ser así. Aún así, a pesar de todo, sabía que su hermano no aprobaría lo que estaba haciendo. Pero sintió que tenía que hacerlo. En nombre de su hermano, decidió acabar con la mancha asesina de héroes. Stein fue visto en Osu justo antes de que comenzaran las pasantías. Así que ahí fue donde fue Tenya. Hizo una pasantía con el prohero manual que se ofreció con él. Todo era una fachada. No estaba realmente interesado en el trabajo de héroe habitual que se ofrecía con Manual, aunque trató de aprender todo lo que pudo del héroe veterano. Manual era un viejo amigo de Tensei, los dos habían ido juntos a OA. Manual era unos años más joven que él, pero Tensei había terminado siendo un mentor para él y para muchos otros en OA en ese momento. Como parte de los 3 grandes de su año, Tensei era un ícono. Por esa razón, no podía dejar que su muerte cercana fuera en vano. El evento que le dio un descanso comenzó una noche, 4 días después de su pasantía, cuando un misterioso trío de villanos comenzó a atacar a Osu. Tenya aprovechó esta oportunidad para escabullirse de Manual y comenzar su cacería en serio. Por lo que Tenya sabía, gente como Endeavor, Native y Uabami estaban en Osu, junto con sus compinches y pasantes. No hicieron su ayuda. Así que buscó y buscó. Calles principales. Callejones traseros. Buscó por todas partes. Hasta que lo encontró. Stein estaba ocupado burlándose del prohero Native cuando llegó. Tenya trató de acercarse sigilosamente a él por detrás. Sin embargo, no funcionó. Tu armadura te hace ruidoso, muchacho. Stein dijo burlonamente, mirando detrás de él. Tenya se tensó. Pareces un fanático de Ingenium. Lastimaste a mi hermano. Tenya gruñó. Por eso estoy aquí. ¿Eh? Así que no es un fanático de Ingenium sino un hermano vengativo. Stein volvió toda su atención a Tenya. Déjame adivinar. Ciudades enteras yendo al infierno gracias a ese bastardo de Shigaraki, pero viniste a tratar conmigo. Por el bien de mi hermano, lo tengo. Soy Ingenium y te derribaré, Hero Killer. ¿Eh? ¿Derribarme? Stein se rió, apuntando su katana al héroe en entrenamiento. Sabes. Héroe es un título para aquellos que han logrado grandes cosas en la vida. Pero tú. Nunca serás más que un fraude que prioriza sus propios deseos. Estar apegado al mismo árbol que tu hermano te ha vuelto tan podrido como él. De repente, Stein empujó hacia adelante. Tenya se movió para esquivar, gruñendo de dolor cuando lo atraparon en el costado. Patético.
Stein levantó la hoja hasta sus labios. Un dolor repentino inundó el cuerpo de Tenya mientras colapsaba en el suelo. Stein levantó su espada, listo para acabar con él. Tenya maldijo. ¿Era esto todo lo que podía hacer? ¿Iba a morir como un perro en un callejón de Osu? ¿Nunca volver a ver a su hermano? ¿Nunca para vengarlo? No podía permitir eso. ¿No pudo matar niños ahora, Stein? Una voz llamó desde la otra entrada al callejón. Tenya apenas podía mirar hacia arriba. Había 3 figuras en el camino. El que estaba al frente, todo su cuerpo cubierto con una simple armadura negra y su rostro cubierto con una máscara teatral de tragedia, apuntó con un bate de acero a Stein. Su voz, indistinguible debido a un modulador, se rió. ¿Qué? ¿También es uno de tus indignos ahora? Hombre. ¿Eres la persona a la que mi amante admira? La segunda, una chica con blusa sin mangas y piel rosada y ojos negros, se burló. ¡Qué broma! Terminemos con esto. La figura final, un hombre con una máscara de león mecánico, un traje negro con una corbata roja y un abrigo largo, suspiró. Si pudieran, los ojos de Tenya se habrían agrandado. 2 de las figuras eran personas de la Liga de Villanos. El león, el villano enmascarado, Crucible, que atacó a Momo y Mina, ha sido parte de la pareja de asesinos en serie de ella y Miko Toga. Eso debe significar que la máscara de la tragedia era un nuevo miembro. ¿Qué es lo que quieren los perros de la Liga? ¿No es obvio? Preguntó la máscara de la tragedia. ¿Estás llamando demasiado la atención así que estás aquí para matarme, Forge? No me hagas reír. Stein se agachó ligeramente, poniéndose en posición de pelea. Incluso con tu pandilla de idiotas, no puedes vencerme. Eres basura como los demás. Oh, ¿puedo matarlo, Forge? Por favor. Por favor. Por favor. Suplicó Asido. Él es tan odioso. Me duele tanto emocional como físicamente. Quiero el primer tiro. Forge dijo. Murmuró algo fuera del alcance del oído de Tenya. Antes de que Stein pudiera moverse, Forge agitó su bate. Stein la miró sorprendido. Entonces, de repente, apareció una marca de corte, cortando su disfraz. Stein grunó. Perra tramposa. Así que esa es tu peculiaridad. Stein grunó. Tenya no sabía lo que acababa de ver. Ella giró desde el rango, pero aún así lo cortó. Tal vez, pensó, la peculiaridad de Forge era una peculiaridad de largo alcance. Incluso si estuviera usando un bate, todavía podría cortar. La respuesta más probable era que podía crear cuchillas de viento blandiendo su arma. Pero ella no vio un canal de viento en su arma como lo hizo cuando Akitani usó su peculiaridad. ¿No necesitaba hacer eso? Forge hizo algunos cambios más. Stein cargó contra ella, saltando por encima de donde estarían los columpios. Crisol. Forja ordenó. Él asintió. Desde su lado izquierdo, una gran cantidad de hielo salió disparada hacia adelante. Chasqueando su lengua, Stein saltó hacia atrás, evitando la ráfaga de carámbanos. Sin embargo, cuando aterrizó, sucedió algo extraño. Stein gruñó de dolor. Su tobillo había comenzado a sangrar. Mientras revisaba eso, 2 cortes aparecieron en su pecho. ¿Las barras de Forge de antes? ¿Cómo podría haber sido eso posible? Antes de que Stein pudiera cuestionarlo, Asido entró corriendo, riendo. Mancha contrarrestada lanzando un par de cuchillos. Mientras Asido los esquivaba y uno le cortaba el brazo, Stein blandió su espada. Mina respondió con su ácido, que quemó directamente a través del metal. Asido se rió. Fue en este punto que Tenya supo algo. Stein no solo no conocía las peculiaridades de sus oponentes, ya que habría esquivado el camino de Asido en lugar de dejar que su espada se rompiera, pero la liga probablemente conocía la suya. El equipo que armaron fue perfecto y lo mantuvieron alejado, sin dejar que los cortaran, al mismo tiempo que creaban una gran presión a distancia. Stein se apresuró de nuevo hacia Asido, sabiendo que usaba la espada rota como su filo. Asido se apartó del camino, permitiendo que Crucible la cubriera. Sin embargo, Stein siguió cargando. Recogió una de las dagas arrojadas y, con una sonrisa horrorosa, se la llevó a la lengua. Asido gruñó mientras colapsaba, el mismo truco que Stein usó para paralizar a Tenya que se usó con ella. Volvió su atención a Forge y Crucible. Voy a matarte. Grandes palabras de un hombre pequeño. Forge se burló. Empujó su bate como un estoque. Stein saltó a un lado, saltando alrededor de la gran cantidad de hielo. Sin embargo, en el momento en que se detuvo, apareció una herida de arma blanca en su costado. Tenia estaba confundida. ¿Cómo fue esto?
Forge estaba haciendo acciones con su bate, pero cuando esas acciones golpearon a Stein aparentemente fueron aleatorias. Un calor repentino recorrió el callejón. Al principio, Tenya pensó que Endeavor había llegado, agregando más caos a la pelea. Sin embargo, cuando miró hacia arriba y vio su fuente, se sorprendió. Las llamas venían del crisol. ¿Fuego y hielo? ¿Quiénes eran estas personas? Ya sin preocuparse por sus oponentes, Stein cargó hacia adelante, usando el hielo como cobertura para evitar los ataques de Crucible y bloquear la peculiaridad de Forge. Se impulsó en el aire y cayó desde arriba sobre Forge. La chica levantó su bate para bloquear solo para que Stein cambiara su movimiento en el último momento. Se dejó caer al suelo y se levantó con su espada rota. ¿Qué? Jadeó. Un fuerte sonido metálico resonó por el callejón cuando Stein golpeó lo que parecía ser una cosa en el aire. Tenya miró más de cerca. Una extraña estática ondeó en el aire cuando Stein empujó hacia abajo recordándole a Tenya un televisor desenfocado. Algo estaba allí. Una forma humanoide, ambos brazos levantados sosteniendo dos dagas. Eran invisibles. Los ojos de Tenya se agrandaron. Eso lo explicaba. Cómo había funcionado la peculiaridad de Forge. No eran aspas de aire en absoluto. Eso es lo que Forge quería que pensaran. En cambio, había una cuarta persona, invisible y sorprendente como lo había hecho Forge. Lástima, héroe asesino. Este es el final para ti. Forge descargó su bate sobre la cabeza de Stein con un crujido repugnante. El hombre cayó al suelo. Tenya no podía decir si estaba vivo o muerto. Observó, paralizado, cómo los villanos avanzaban. Crucible congeló las piernas de Stein en el suelo y avanzó hacia Asido. ¿Estás bien? Preguntó. He estado mejor. Mina bromeó. Crisol suspiró. Tenya notó algo cuando Forge se acercó a él. Sintió que la sangre volvía a su cuerpo. Fuera lo que Stein había hecho, se acabó. Forge se detuvo junto a Native. El bate en sus manos desapareció. La armadura negra alrededor de su cuerpo se separó cuando una nueva arma salió de su mano, una katana idéntica en diseño a la que había sido la de Stein. Tenya trató de levantarse. Tenía que salvar a Native. Estas esperanzas se vieron frustradas por un peso repentino en su espalda. Yo no lo haría, una voz tranquila le dijo. El villano invisible. Él juró. 37 relatos de anarquía borracho. Forge comenzó. 22 cuentas de abuso doméstico. 17 relatos de peligro público. 6 relatos de personas lesionadas mientras conducían bajo la influencia. Forge clavó la hoja en el cuello de Native. Esa es la lista de nativos. ¿Lista de qué? Preguntó Tenya. Lista de delitos por los que ha sido denunciado a lo largo de su vida que deberían haber sido veredictos de culpabilidad. Fueron volcados por la Comisión de Seguridad Pública para mantener su imagen pública. Víctimas silenciadas. Los jueces dieron sus frutos. Tenya permaneció en silencio. 4 cuentas de daños a la propiedad. Una cuenta de homicidio por negligencia, ella enumeró. Esos fueron los crímenes de Ingenium. Mi hermano, era un buen hombre, ella terminó. Tenya pareció sorprendida. 4 cuentas de daños patrimoniales pagadas con su propio salario. 1 de homicidio involuntario por negligencia, del que se declaró culpable y trabajó arduamente para asegurarse de que no volviera a suceder. Ella se volvió hacia él. En general, los héroes son escoria. Se esconden detrás de los poderes fácticos porque saben que estarán protegidos de cualquier delito si lo hacen. Algunos héroes han cobrado más vidas que nosotros los villanos. Tampoco pretenderé que somos santos. Pero algunas personas merecen la muerte. La doctrina de Stein fue distorsionada. Veía a todos los héroes que no eran Olmig como escoria corrupta sin mirar los hechos. Olmig es escoria, pero hay personas como tu hermano que realmente merecen ser llamados héroes. Forge empezó a marcharse. Sea así y probablemente no nos volvamos a ver. Miró a sus aliados, llevándose una mano a la oreja. Kurogiri. Hemos terminado. Un portal negro y lleno de humo apareció en el otro extremo del callejón. Crucible ayudó a Asido a pasar primero. Tenya sintió que el peso de su espalda se levantaba. Finalmente, fue el turno de Forge. Condujo la katana a través de la espalda del Hero Killer antes de alejarse y desaparecer en la noche, dejando a Tenya tirada en el oscuro callejón con 2 cadáveres. Tenya fue interrogado durante días sobre el incidente del Hero Killer, ya que él fue el único que logró salir con vida. Contó la historia varias veces.
Aparecieron 4 miembros de la Liga de Villanos, mataron a Stein y Native, lo perdonaron, no sabía por qué, y desaparecieron. 2 de los villanos eran conocidos. 2 eran desconocidos. No pidieron peculiaridades, así que nunca se las dijo. Aparentemente, los 3 villanos que habían atacado eran 3 gnomus como el de Lausg. Sin embargo, eran mucho más débiles. Endeavour había matado a 2 de ellos por su cuenta. Después de que finalmente la soltaran, Tenya tuvo su propio tiempo para reflexionar sobre el incidente. En Lausg, Tenya solo había visto a un villano en acción, Kurohiri. Se había escapado antes de que Tomura llegara a Aizawa y no estaba cerca para ver a los otros que no habían sido capturados. Sin embargo, este incidente demostró una cosa. La Liga era una fuerza demasiado fuerte. Por solo 4 de sus miembros, lo sabía. El ácido de Mina Asido quemó el acero de la espada de Stein increíblemente rápido. Crucible podría usar tanto fuego como hielo con un grado de poder increíble. El villano invisible, Forge los llamó Violet, era completamente invisible, lo que hacía imposible tratar de predecir sus ataques y movimientos. Finalmente, estaba Forge que parecía, como su nombre lo sugería, podía invocar armas de su cuerpo, como Momo pero rezaba menos versátil. Había otra cosa que le molestaba. Los números. Se pegaron. Y cuando los buscó, coincidían. Según algunas noticias antiguas de un tabloide de rumores, Native aparentemente era un borracho y un abusador. Dudaba que su cónyuge lamentara demasiado su pérdida. Mirando las muertes recientes de héroes, era difícil saber cuál de las víctimas pertenecía a Stein y cuáles eran Forge. Aún así, los miró. Encontró muchos datos interesantes. Por un lado, todos ellos habían estado en algún tipo de drama a lo largo de los años. De hecho, mucho drama. Muchos de los casos que llegaron a los héroes se resolvieron fuera de los tribunales para no causar una escena, por lo que fue difícil encontrar registros judiciales oficiales de casos que involucraran a los héroes. Los que existían generalmente eran aprobados por la comisión o las diversas agencias héroes involucradas. Pero siempre parecían aparecer en los tabloides. Era un extraño agujero de conejo en el que Tenya se cayó. No sabía cómo Forge los seguía a todos y cuáles eran los crímenes. La evidencia parecía estar por todas partes. Sin embargo, había patrones. Empresas destruidas. Periodistas deshonrados. Todo parecía caer en historias más importantes. Empeño. Pandilla orca. Mejor guionista. Todo podría. Estos casos judiciales quedaron enterrados en el algoritmo. Pero existieron. ¿Cuántos eran falsos? ¿Cuántos eran reales? Era imposible de decir. Fue entonces cuando cambió de táctica. Investigó a las víctimas. Sus historias. La mayoría no terminó bien. Fue entonces cuando lo encontró. Venalidad. Era un blog que había estado activo durante aproximadamente un año en este punto, pero no estaba muy activo. Un puñado de usuarios había publicado historias en línea. Los nombres eran interesantes. Usagi. Crisol. Violeta. Idea genial. Toxicidad. Singularidad. Apagón. Fragua. Todos tenían una historia que contar. Tenya se recostó en su asiento. Los nombres eran muy interesantes. Tenya no pudo evitar iniciar sesión y conversar. Nada serio. Pero si pudiera demostrar que eran iguales, esto podría ser un gran avance. Steam ha entrado al chat, Crisol. ¿Eh? Vapor. Buenas noches. Espero no estar interrumpiendo. Steam, no soy fanático de las salas de chat agrupadas. Violeta, no te preocupes Forge. Eres bienvenido a quedarte. Forge, pero este es un mal momento. Steam, ¿cómo es eso? Crucible, estamos hablando de un amigo. Steam, un amigo. Lluvia de ideas. Está en coma vapor. Ya veo. Steam, qué desconsiderado de mi parte. Tenya entrecerró la mirada. La liga tuvo una baja. Contando los nombres en línea, faltaba uno. Usagi. El fundador de los sitios. ¿Qué ha pasado? Lluvia de ideas. Es genial toxicidad. Usagi. Toxicidad. Se metió en una mala pelea con un matón. Steam. Ese sería el chico sin peculiaridades, ¿no? Crisol. Correcto. Blackout. Parrandly, este bastardo lo ha estado acosando toda su vida por eso. Blackout. Y ahora fue demasiado lejos. Vapor. Despreciable. Mientras Tenya pensaba en la mejor manera de responder, recibió un mensaje en otro canal. Un mensaje privado de Forge. Tragó saliva mientras lo leía. Forja. Vete ahora, Tenya y Liga.
¿Qué estás diciendo? Forge. No hagas que me arrepienta de haberte dejado vivir. Forge. Suelta esto y vete. Forge. No perteneces aquí. Mi investigación me trajo aquí. No retrocederé. Forge. ¿Trataste de encontrarnos? Vapor. No, seguí tus números. La pantalla se quedó en silencio por un momento. Entonces Forge respondió. Forge. ¿Hasta dónde estás dispuesto a caer por la verdadera justicia? ¿De qué estás hablando? Forge. Los héroes no son lo que crees que son. Forge. ¿Matarías por cambiar eso? Vapor. Nunca. Forja. Entonces vete. Vapor. ¿Quién eres? ¿Por qué te importa? Forge. Eres mejor hombre que yo. Forja. No cambies. Dejar. ¿Cómo sabrías el tipo de hombre que soy? Tenya tardó unos minutos en hacer clic. El poder de hacer objetos. La cola de caballo larga. El dominio de la estadística. Su afirmación de que ella lo conoce. Él es mejor que ella. Cautelosamente, escribió. Momo. Apareció un mensaje en la pantalla. Su cuenta ha sido eliminada por un administrador del sistema. ¿Qué está pasando? Trató de visitar a Momo al día siguiente, pero parecía que ella estaba con amigos. Esto lo preocupó. Lo que encontró en Benalit le despertó la curiosidad. Pero el hecho de que Forge obviamente lo conocía. La peculiaridad. Todo. Necesitaba hablar con ella sobre esto. Entonces, hizo algo poco ortodoxo para alguien como él. Acampó fuera de la estación hasta que ella regresó. Tuvo que esperar un poco. Cenó en un café cercano para no perderla. No regresó hasta las 9 p.m. e incluso entonces, estaba disfrazada de las pocas personas que todavía deambulaban. Él la detuvo con una mano en su hombro. Momo. Dijo suavemente. Suspiró antes de darse la vuelta, fingiendo una sonrisa inconsciente. Oh. Tenya. Hey. ¿Qué pasa, venalidad? La sola palabra hizo que Momo se estremeciera. Su cuerpo cayó, rindiéndose. Sí. Pensé que no te darías por vencido solo porque yo te prohibiera permanentemente. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa. Vamos. Hablemos más en privado. Mamá y papá te conocen. No les importará que llegues tarde conmigo. Diablos, incluso podrían molestarte para que te quedes a pasar la noche. Solo necesito respuestas. No me importa cuánto tiempo lleve esto. También ha pasado un tiempo desde que me quedé en la mansión de tu familia. Tenya tenía la sensación de que Momo no quería estar en esta situación. Había intentado 2 veces hacer que Tenya ni siquiera siguiera esta línea de razonamiento. Como era de esperar, el personal de la familia y la madre de Momo se alegraron de verlo, preguntaron por sus padres y se disculparon por su hermano. Los dos escaparon a la habitación de Momo. Momo se sentó en el borde de su cama. Tenya tomó una silla. Comenzaron después de que se dejaran bebidas y bocadillos en una bandeja sobre una mesa central. Solo he sido parte de la liga durante aproximadamente un mes. Momo explicó. Fue después de la USG. Un amigo mío se me acercó durante eso. Y me contó muchos datos interesantes que nunca supe. Momo le lanzó a Tenya un pequeño cuaderno. Tenya lo abrió. Había muchos cálculos allí. Cada pocas páginas, había un nombre de un héroe. Algunas ya estaban tachadas. Native era uno de esos nombres. Debajo de cada nombre había una serie de números y abreviaturas. Él estaba en lo correcto. Un amigo. Reflexionó Tenya. Armado con ese conocimiento, algo más se le ocurrió. Un hombre que podía usar hielo y fuego como parte de su peculiaridad era un viejo amigo de Momo. Todo coincidía con alguien que desapareció a mediados del año pasado. Shoto Todoroki. Correcto, como siempre. Momo asintió. ¿Ves esos cálculos? Comparaciones entre datos en línea y conjuntos de datos que encontré en los estudios de mis padres. Todos son casos oficiales que fueron llevados a los tribunales. Si están en verde, son falsos. Si están en azul, se manipularon legítimamente. Los negros son los que fueron pagados por la comisión. ¿Y el rojo? Aquellas hechas específicamente por mis padres, Momo dijo con rencor. Nos han mentido durante toda nuestra vida, Tenya. Los héroes no son lo que creemos que son. La mayoría de ellos son viles y abusan de su poder para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Algunos son buenos, pero no todos. Como Forge, he estado lidiando con el problema caso por caso. ¿Te refieres a asesinarlos? El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.
Puede que no sea un trabajo limpio, pero estoy haciendo esto por el bien de todos nosotros. ¿Y qué hay de Himiko Toga? ¿Omina ha sido? ¿Incluso Tomura Shigaraki? ¿Lo están haciendo por el bien de todos nosotros? ¿Puedes justificar a Lausuke con esa línea de razonamiento? No lo entiendes. No estoy de acuerdo con algunos de sus métodos, pero ahora son mis amigos. Me ayudan y yo los ayudo. Entonces los asesinos tienen un pase libre si son tus amigos. ¿Está bien? Momo gruñó. Es por eso que no quería que te involucraras, Tenya. Tú eres una buena persona. Necesitamos buenos héroes para el futuro. Un buen héroe te entregaría. Tenya le dijo. Por eso no soy un buen héroe. Porque no puedo hacer eso. Tenya, no apoyo tus acciones. Incluso si he visto los datos yo mismo, no creo que cambie lo que está haciendo mal. Pero no me atrevo a derribarte. Así que permaneceré en silencio por ahora. Él prometió. Pero, ¿puedes prometerme que la liga no volverá a dañar a nuestra clase? No puedo. Lo lamento. Pero, si te hace sentir mejor, Usagi hizo que Tomura aceptara una política de no matar estudiantes. Eso, me preocupa y me hace sentir un poco más aliviado. Tenya admitió antes de levantarse de su asiento. No puedo quedarme más tiempo. Te agradezco la información y siento lo de tu amigo. Pero no puedo, por mi bien, quedarme. Entiendo. Lo siento, Tenya. Espero que algún día lo consigas. Pero sé que no lo harás. Momo se acercó a él y le ofreció un apretón de manos. Tenya lo aceptó. Ambos sabían que su amistad acababa de terminar. Ninguno de los dos podía seguir el mismo camino por más tiempo. Ninguno de los dos juzgó al otro por ello. Tenya dejó la residencia de Yaoyorozu con el corazón agitado. Aún así, decidió mantenerse fiel a su última promesa y prepararse para lo que vendría después. La liga no permanecería inactiva para siempre. Tenía que estar preparado para enfrentar esa eventualidad de frente. Habían pasado poco más de 3 semanas desde el festival deportivo. Enua, Denki y Momo acababan de lidiar con sus finales. Momo, a pesar de tener que trabajar con la recientemente ex amiga Tenya y Ida, pudo trabajar bien con él y derrotar a Eraseread. Denki, por otro lado, quedó atrapado con Koga y fue sacado de la carrera por el asalto loco del director que obligó a un tiempo muerto. Izuku, mientras tanto, no se había despertado. Toru se sentó para vigilar a Izuku nuevamente. Ella había estado allí cada vez que podía. Si no estaba en la escuela o en casa, pasaba todo el tiempo en el bar Villains, cuidando a Izuku. A veces se le unieron Shoto, Mina y Momo, pero estaba claro que se lo había tomado mal. Le había tomado tiempo a Toru ordenar sus pensamientos sobre por qué. Para ella, Izuku era un amigo muy querido. Fue gracias a él que pudo vivir una vida normal. Ella la hizo, visible. Normal. No había tenido un colapso mental en meses. Luego, después de darle un sentido de sí misma, le dio un propósito y personas que se preocupaban por ella. Personas que estaban dispuestas a ayudarla. Ella le debía todo. Entonces, naturalmente, se esperaban sentimientos de afecto familiar de eso. Esa es la excusa que usó. Cada vez que su ritmo cardíaco aumentaba cada vez que hablaban o el sentimiento de preocupación que la invadía cada vez que él regresaba al bar después de haber sido tratado por Recovery Girl en UA. Todo fue natural. ¿Por qué no sería? Eso es lo que ella pensó. Tomó algunas burlas de Mina y Himiko y la amenaza de no volver a hablar con él para que esa idea se rompiera. Cuando lo vio casi morir, su corazón casi muere con él. Verlo confinado en una cama, inconsciente, le causaba un dolor innegable. Ella solo quería que él abriera los ojos. Por primera vez desde que él la ayudó, ella quería ser vista y no podía ser. Cuando vio a Izuku sentarse lentamente, gimiendo y frotándose los ojos, confundido acerca de dónde estaba y qué estaba pasando, Toru no pudo evitarlo. Ella lo agarró en un abrazo aplastante. ¡Guau! ¡Ey! Toru. ¿Lo que está sucediendo? 3 semanas. Me dejaste solo durante 3 semanas, tonto. Toru sollozó. ¿Eh? ¿Esperar? Necesito un recordatorio. Todo está tan nublado. ¿Te puedes verme, verdad? ¿Tu peculiaridad ha estado actuando de nuevo? Preguntó Izuku, sonando preocupado. Te veo perfectamente, eso es todo lo que necesitaba escuchar, Toru dijo felizmente. Caramba. Izuku suspiró. Levantó las manos y le devolvió el abrazo a Toru. Eres tan preocupante, ¿lo sabías? Creo que esta vez está justificado. Toru hizo un puchero. Sí. Lo siento. No fue mi intención dormir tanto. Los dos se sentaron en silencio por un rato.
Toru se volvió dolorosamente consciente de ese hecho. Sabía que tenía que decírselo. Ella no conseguiría un mejor momento. Ese entonces. Izuku. No te asustes pero, Izuku parecía confundido. Toru se puso rojo brillante. Murmuró. Ve usted, lo siento. No entendí eso. Preguntó Izuku. Toru chilló. Ella respiró hondo. Te amo. Ella dijo rápidamente. Izuku hizo una pausa, registrando lo que Toru estaba diciendo. Cuando lo hizo, fue su turno de ponerse rojo. Espera. ¿Hablas en serio? Toru asintió con nerviosismo. Ve, bueno. Es solo que, yo nunca, está bien. Yo no quiero forzarte a nada. Yo solo sentí. Toru se giró para irse. Yo debería decirles a todos que estás bien, así que, la cálida mano de Izuku que agarraba su muñeca la detuvo. Esperar. Él dijo. Así lo hizo. Izuku se tomó unos momentos para ordenar sus pensamientos. Toru. Definitivamente eres especial para mí. Eres la primera persona a la que pude ayudar. Quiero decir, realmente ayuda. Estoy agradecido de tener la oportunidad. Lo admitiré. El amor era lo más alejado de mi mente. Toru miró hacia abajo. Pero, tosió. Ese, si lo dices en serio, yo no me opondría a intentarlo. Es solo que, en mi pasado, estas cosas, siempre han sido demasiado buenas para. Izuku fue interrumpido cuando Toru lo besó rápidamente. Fue breve pero dulce, dejando a Izuku aturdido y a Toru sonrojándose aún más. Lo siento. Eso fue bonito, y mico de mi parte. Dijo nerviosa. Pero, yo no mentiría así. Lo digo en serio, Izuku. En realidad. Entonces, Izuku sonrió. Yo también te amo, Toru. Cuando Izuku entró al bar, todos miraron sorprendidos. Era como si un fantasma acabara de entrar en el bar. Pero aquí estaba Izuku, 3 semanas después de caer en coma, vivo y bien. Se sentó en su taburete habitual, le dieron su bebida habitual y se la tragó toda de un solo trago. Hombre, necesitaba eso. Izuku suspiró. Entonces. Miró hacia atrás. Atrápame. Momo estaba feliz de aceptar el desafío. En su ausencia, Momo se había presentado para ocupar su lugar como estratega de la liga. No sabía cómo funcionaban todos tan bien como Izuku, por lo que no podía manejar a todos tan perfectamente, sin embargo, sus planes tenían mérito. Con el uso del más débil que Nomu Sensei les dio para usar, pudo matar al Hero Killer, una gran espina en el costado de la liga. Desde entonces, Hiran había informado de personas que querían reunirse con la liga, al enterarse de la noticia. Izuku estaba un poco molesto al descubrir que lo habían culpado por lo que sucedió en su partido y el de Bakugo. Fue un poco más comprensivo con la decisión de Sensei de sacarlo de UA después de la batalla. Izuku perdió el control y, en sus esfuerzos por mezclar su ira con sus golpes, casi pierde la vida en una de las explosiones de Bakugo. Las vendas sobre su ojo izquierdo eran prueba de ese error. Aparentemente, Sensei quería reemplazarlo tan pronto como pudiera, pero no podía arriesgarse a sufrir más daños cerebrales mientras el suyo estaba en coma. Izuku tendría que organizar lo que haría con eso con el enigmático hombre más tarde. Finalmente, tuvieron su próxima apertura. UA estaba realizando un curso de capacitación en el verano en un bosque escondido propiedad de Wild Pussycats. Era un lugar perfecto, fuera del camino. Era casi como si estuvieran pidiendo ser emboscados. La planificación ya estaba en marcha. Con Izuku de vuelta, Tomura esperaba que las cosas salieran bien. Izuku se estiró. Escuchar que no era un estudiante fue la mejor noticia que había escuchado en, aparentemente 3 semanas. Ahora no necesitaba fingir. Podía ir a por todas. Él sonrió. Llama a Hiran. Quiero esos expedientes. Hiran y Ochako llegaron a la hora, Izuku ganándose un gran abrazo de Ochako por salvarse. Hiran mencionó que tenía algunos juguetes nuevos para que Mina y Toshi jugaran, y les entregó 2 maletas. Aparentemente, Hiran tenía un nuevo proveedor con el nombre de Alquimia. Y eran buenos. Hiran dejó caer algunos expedientes sobre la mesa. Izuku no perdió tiempo en conseguir que Momo, Shoto y Toru lo ayudaran a revisarlos. El primer dossier era para alguien conocido bajo el alias de Duice. Era un hombre problemático y amigo personal de Hiran. Su peculiaridad, doble, le permitió crear clones siempre que tenga datos sobre la persona y pueda tocarlos. Estos clones conservaron las habilidades y la personalidad del original, sin embargo, no conservan recuerdos de nada antes de su creación y fueron destruidos fácilmente. Parecía alguien que quería un lugar al que pertenecer.
Izuku empatizó con eso. El siguiente fue Spinner quien, según la descripción de Hiran de él, era un fanático de Stein. La atención de los medios en torno al ataque a Osu y la muerte del Hero Killer había llevado inicialmente a suponer que Stein era parte de la liga y había muerto en un ataque que salió mal, eliminado por algún justiciero. Esto no era cierto, pero la idea inicial se extendió como un reguero de pólvora antes de que se supiera que la liga era responsable de la muerte de Stein. En ese momento, parecía un encubrimiento. Izuku tuvo que felicitar a Momo por su manejo de la situación. Las personas como Spinner eran fácilmente controladas por falsas creencias. Él podría ser útil. Mr. Compress fue interesante. Era alguien que Izuku había reconocido en varias transmisiones. A menudo robaba lugares que eran frecuentados, como bancos o museos, tomaba todo el dinero con su peculiaridad y hacía de todo un espectáculo. Era un showman y más allá de eso, un ladrón. Su alias proviene de su peculiaridad, que le permitía comprimir cualquier cosa en pequeñas bolas para facilitar su transporte. Si estaba interesado en la liga debido a su creciente popularidad, ¿quién era Izuku para decir que no? Magne era otra persona con la que Izuku simpatizaba. Ella era una mujer transgénero, por lo que, naturalmente, eso la convirtió en un objetivo para muchas personas con falta de comprensión, ya sea ingenua o maliciosa. Su peculiaridad, el magnetismo, le permitió magnetizar a las personas, los hombres se convirtieron en polos sur y las mujeres en polos norte, quienes luego se atrajeron o repelieron entre sí según cómo interactuaran. Si bien no sabía si quería aceptación y no podía encontrarla en el mundo de los héroes o si quería entrar por razones menores, tenía una gran lista de crímenes anteriores en su haber. Y, de cualquier manera, no le importaba. Mustard aparentemente era alguien que estaba harto de la vida. Se las arregló para localizar a Hiran, una hazaña que no fue fácil, y de alguna manera logró obtener suficiente dinero para pagar un traje que obtuvo de Alchemy. Su peculiaridad, gas, le permitió esparcir un gas venenoso que obligaba a las personas a dormir mientras estuviera en su sistema. Era joven, incluso más joven que Izuku y sus amigos, pero era inteligente, sabía cómo usar su peculiaridad y tenía acceso a los recursos. Izuku al menos podría darle una oportunidad justa. Muscular era un nombre que resonaba hace media década. Un gigante absoluto que había estado en la lista de los más buscados de la policía desde que mató a la pareja de héroes profesionales Baterose. Su rápido aumento muscular básicamente lo convirtió en un tanque ambulante, capaz de atravesar cualquier cosa que quisiera a voluntad. Izuku nunca dejaría entrar a un hombre así en su liga. El hombre era un asesino. No solo apuntó a héroes como quería Izuku. También apuntó a los civiles. Los masacraba por decenas cuando podía. Era violento e inestable. Izuku le pagó a Hiran para que informara a la policía sobre su ubicación. Moonfish era lo mismo en otro nivel. Un recluso del corredor de la muerte cuya peculiaridad le permitió hacer crecer sus dientes rápidamente, convirtiéndolos en un arma mortal. Era un caníbal, un asesino en serie que atacaba a personas de todas las edades, desde los niños más pequeños hasta los jubilados más grandes, y había hecho cosas mucho peores que incluso a Himiko lo enfermaban de pensar. Izuku tuvo que preguntarse por qué este expediente estaba en su escritorio en primer lugar. Tomura no lo quería. Izuku no lo quería. Ni siquiera quería intentar preguntarle a Sensei porque estaba seguro de que él tampoco lo quería. Le pagó a Hiran el doble de lo que pagó por Muscular y observó cómo Tomura limpiaba el archivo. Entonces, ¿son todos? Momo preguntó, recostándose en su silla. 5 golpes. 2 fallas creo que, con todos los que tenemos, eso debería ser suficiente. Izuku estuvo de acuerdo. Entonces, ¿los planes de qué? Fingir un secuestro, matar a algunos héroes y salir. Sí. Momo asintió. Pensé, contigo en coma, haberme retirado de la OA por un tiempo habría sido útil. Aunque contigo despierto, eso no es necesario. Sensei también nos pidió que secuestráramos a Ragdoll. Dijo Tomura. Él quiere su peculiaridad para sus planes futuros. Correcto, ya veo. Izuku asintió. Puedo entender eso. Izuku pensó en todo lo que podía recordar. El día del festival deportivo todavía estaba borroso en su mente. Pero las partes y piezas lograron pasar. Y uno de ellos hizo girar los engranajes en su mente. Pero reutilicemos los planes de secuestro. ¿Eh? Está bien si tú y Denki quieren ser tomados entre comillas. Sin embargo, creo que tengo una idea de alguien a quien podríamos poner de nuestro lado. Un niño orgulloso con un chip en su hombro y rabia para dar a la clase 1A.
Momo miró a Izuku en estado de shock. ¿Estás hablando de? Izuku asintió. Soy Neito Monoma. Izuku sonrió. Se había sentido como mucho tiempo desde que pudo planear así. Tal vez 3 semanas no fue una sobreestimación después de todo. Extrañaba esto. El almacén de Hiran se usó como lugar de reunión para el equipo inicial que Kurohiri envió al bosque. Decidieron viajar en oleadas de 5 durante 3 días para no ser tan notorios. La peculiaridad de Radol Search era peligrosa. Si se acercaban demasiado en un grupo demasiado grande, los notaría y advertiría a los otros héroes. Izuku tuvo que asumir que este sistema de advertencia de una sola persona era parte de la razón por la que UA decidió enviar a los estudiantes de primer año tan lejos de la civilización en primer lugar. Los primeros 5 en irse fueron Izuku, Toru, Itoshi y las nuevas contrataciones de Hiro Nagayoshi alias Mustard y Jimbuba y Gawara alias Duice. De todos, Mustard y Duice y Izuku eran los que menos confiaban. Si bien Mustard estaba respaldado por los elementos de apoyo de Alchemy y Duice por la palabra de Hiran, había muchas cosas que podían salir mal con ellos. No tanto como Muscular o Moonfish, pero todavía hay demasiadas variables. ¿Esto es todo el mundo? Mustard preguntó, sentada en una caja luciendo aburrida. Pensé que esto era una gran operación. No te preocupes. Nos estamos mudando por separado. Izuku le dijo, tirando de su manga cuando entró al almacén. Sin necesidad de mantener su identidad en secreto, Izuku había reutilizado su traje de héroe en su atuendo de villano. Las únicas diferencias importantes eran que podía cortarse el cabello, aunque todavía estaba un poco desordenado, y lavó el tinte negro, devolviéndolo a su color natural, y que hizo que Alchemy le hiciera una máscara, negra y robótica con rígido picos saliendo de los lados, dándole un poco de una sensación de conejo demoníaco. Se instaló con un montón de tecnología ordenada, como los ojos rojos que podía usar como binoculares para acercar, un filtro de máscara de gas y tenía instalado un modulador de voz. Supongo que las presentaciones están en orden. Mi nombre es Usagi. Soy el estratega jefe de la liga. Estos son mis colegas, Violet y Brainstorm. Ningún problema. ¡Qué perdedor! Respondió 2 veces. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Entrar allí y matar a algunos estudiantes héroes? Mostaza preguntó. No. Los profesionales son un juego justo, pero no matan a los niños. Podrían ser útiles más adelante. Creo que son más jóvenes que yo. Técnicamente, ellos no son los niños en esta situación. Bien entonces. No matar a nadie menor de 17 años. ¿Mejor? Izuku sonrió. Mostaza chasqueó la lengua. Solo haz tu trabajo. Itoshi suspiró. Nuestra misión es secuestrar a 3 personas. Uno es el proero Radol. El segundo es el alumno del 1, Neito Monoma. El último es el estudiante de 1, Amomo Yaoyorozu. Sin embargo, el último será más fácil que los 2 primeros. Agregó Toru. Tenemos 2 topos en el curso de héroes. Momo es uno de ellos. Espera, ¿ustedes pensaron tan lejos? 2 veces preguntó. Impresionante. Previsible. Intentamos. Izuku se rió entre dientes. Izuku. Estamos listos. Kurohiri apareció en el centro de la habitación. ¿Cómo está la situación, Kurohiri? Los estudiantes de la UA están en camino a las instalaciones mientras hablamos. Según Kaminari, los estudiantes fueron expulsados del autobús a mitad de camino y obligados a luchar por el bosque como entrenamiento. Además, Iida no ha perdido de vista a Yaoyorozu desde que entraron al bosque problemático como siempre. Izuku se quejó. Ya nos ocuparemos de eso en otro momento. Ahora mismo, deberíamos irnos. Llámalo una misión de exploración. La diversión finalmente está comenzando. Mostaza saltó de la caja y se puso de pie. Finalmente. Esto debería ser divertido. Esto va a ser aburrido. Kurohiri abrió el portal, dejando entrar al grupo. Wano sabría que los golpeó. Traje pastel. Toru llamó alegremente, quitándose el camuflaje. Colocó un pastel grande sobre una manta en el campamento del grupo. Oh, me encanta el pastel. Odio las cosas dulces. Ruiz se sentó y no perdió el tiempo tomando una rebanada en un plato de papel. ¿De dónde sacaste eso? Itoshi preguntó. Ese estudiante grande del 1A con los labios grandes se está comiendo un barco lleno para entrenar su peculiaridad. No iban a perderse uno. ¿Te arriesgaste a acercarte tanto por el pastel? Valió la pena. Itoshi suspiró ante la respuesta de Toru mientras recogía su propio trozo. Entonces, ¿dónde está Izuku? Él es, o la gente de fiestas.
Toshi se estremeció ante el grito repentino. Y Mina en la casa. Desde su lugar mirando hacia el bosque, Mustard miró cuando aparecieron Mina, y Miko y su grupo. No estamos en una casa, grunó. Acampe entonces. Y Miko sonrió. Hola Miko. Hola Mina. Tenemos pastel. Ofreció Toru. En realidad, impresionante. Mina se rió. ¿Te importa si tengo algo, querida? Toru miró hacia arriba. El resto del grupo, Ochako, Magne y Compress, llegaron al campamento y se pusieron al día después de que Mina y Miko se adelantaran. Seguro. Toru asintió. Encantado de conocerte, por cierto. Toru Agakure. En el campo, me llaman Violet. Kenji y Kishi. Llámame Magne. Y yo soy Atsuhiro Sako, pero te refieres a mí como Compress. El señor Compress se quitó el sombrero de copa y se inclinó dramáticamente. Mostaza puso los ojos en blanco antes de volver su atención al bosque. ¿Esto es todo el mundo? Izuku fue a reunirse con uno de nuestros espías. Y Toshi explicó. ¿Denki o Momo? Preguntó Ochako, sentándose al lado de Dulce y tomando un pedazo de pastel para ella. Denki. Momo no puede alejarse de Ira. Está convencido de que vamos a intentar algo. Quiero decir, tiene razón. Mina se encogió de hombros. Hombre, esto es delicioso. Toru, ¿dónde lo conseguiste? ¿Tienes un portal de Kurohiri a la panadería o algo así? No. Simplemente se lo robé a los héroes. Uso perfecto de los recursos, Magne dijo riéndose. Tienes que robar más mañana. Esto es celestial. Es tan asqueroso. 2 veces le dijo. Toru asintió. Y Toshi se pellizcó el puente de la nariz. ¿Por qué la niña de 13 años es la persona menos infantil aquí? Ja. La edad es solo un número, como dicen. Comprimir, bromeó. Ja. Sí. Supongo que estos idiotas lo prueban. Mostaza sonrió. Totalmente de acuerdo. Y Toshi suspiró. Toshi. Mina llamó. ¿Vas a tomar un poco? Y Toshi suspiró. A regañadientes, tomó un trozo para sí mismo antes de que el otro pudiera terminar. El último grupo llegó unas horas antes del anochecer. Shoto, Dabi y Spinner llegaron los últimos, trayendo un Nomu con ellos, un casco azul que brinda cierta defensa a su cerebro expuesto, incluso si su boca, nariz y ojos estaban cubiertos. Izuku hizo una nota mental para hablar con quien quiera que estuviera haciendo estas cosas sobre su equipamiento. Bien. Parece que finalmente estamos todos juntos. Izuku dijo, estirándose. Justo a tiempo. Denki me dice que van a hacer una prueba de coraje esta noche. ¿O no? Me encantaron esos. Mina chilló feliz. ¿Crees que podemos unirnos? No lo tendría de otra manera. Mirando hacia la cabaña en el bosque donde se alojaban los estudiantes del 1A, Izuku activó su máscara. Tiró del borde de sus mangas. Por lo que entonces. ¿Todos recuerdan el plan? Hubo un murmullo general de acuerdo. Bien. Entonces es el momento. Mostrémosle a Wa que ningún lugar está a salvo de nosotros. Fin del capítulo.